Buenos días, nuevamente estoy aquí con ustedes, George. Hoy es 29 de septiembre de 1900, no, del 2025. ¿Y qué les voy a hablar yo hoy? Hoy yo les voy a hablar o les voy a comentar, les voy a comentar acerca de cómo era el barrio donde yo me crié. Ese barrio, un barrio maravilloso, situado al sur de Barranquilla, que se llama el barrio La Victoria. En ese barrio La Victoria, fue donde yo pasé mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi vejez, mi madurez. Hermoso barrio con sus tardes decembrinas y sus mañanas primaverales. Ese es el barrio más hermoso que yo he visto en el barrio La Victoria. A ver, nosotros nos mudamos allá más o menos en el año 1968, en julio. Recuerdo yo que nosotros llegamos allá. Cuando nosotros llegamos, ese barrio no tenía absolutamente nada. Entre la 13 y la 14 había solamente una casa que estaba en toda la esquina, que era la casa, una funeraria, que era vivida por el señor Noriega, el nombre no lo recuerdo. Al lado del señor Noriega había un arroyo y ese arroyo era al final de lo que es el jardín botánico hoy en día. De aparte de ahí, en toda la 13 hasta la 14 no había nada, y entre la 40 y la 40B no había nada sino solamente monte, monte, monte y monte. ¿Ok? Al lado de mi casa, sí habían unas casas, estaban en ladrillos rojos, que esas casas fueron entregadas por los señores de la parish. En la calle 40 estaba al lado de mi casa la casa del señor Wilson Montes, que era una casa grande, porque entre la 13C y la 11 solamente habían dos casas grandes. Enfrente de mi casa habían pequeñas casas, pero entre la 13C y la 14, con la calle 40, no había casas, solamente habían tres, y el espacio era puro monte, donde estaba la casa del señor Serrano con la señora Yadira, estaba la casa del señor Inocencio y estaba la casa de Miriam de la Torre. Con el tiempo fue que llegó un señor de Bogotá e instaló una pequeña tienda. ¿Cómo eran las casas? Eran, estaban eran en obra negra, o sea, estaban en bloque rojo o estaban en bloque blanco. Entonces ahí transcurrían todos los días. En vacaciones, ¿qué hacían mis hermanos y yo? Nosotros nos sentábamos en la sala. ¿Por qué? Porque en la sala era fresco y en la terraza pegaba mucho sol. Entonces nosotros pasábamos ahí. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Cuál era nuestra detención? Jugar, jugar y jugar. Ahí pasábamos todo el tiempo. Mi mamá nos mandaba a hacer el mandado, a comprar la carne, a comprar el desayuno, y no hacíamos nada, 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 nada más. Oiga, si ustedes escuchan bulla, porque estoy en el colegio y entonces estoy robándome este tiempo para enviarle a ustedes este comentario que ustedes solicitaron. ¿Cómo era la terraza de mi casa? La terraza de mi casa era pequeñita, 1,5 metros por 2 metros. No había nada más. De la parte de la carrera, barro, y de la parte de la calle, puro monte, monte, monte. Nosotros en las tardes nos sentábamos ahí. A mi querida y adorada madre se le ocurrió una idea: sembrar flores, flores de correo, amarillas y salmones. Ahí fue donde yo conocí los colibríes y las abejas. Habían otras flores pequeñitas, moraditas, habían otras flores chiquiticas, rojas. Y mi mamá todas las tardes regaba, porque en ese tiempo el agua era gratis. Imagínese usted cómo sería eso de maravilloso y de tranquilo el barrio La Victoria en Barranquilla, años 67, años 68, años 70. Mi padre no tenía dinero. Más o menos en el año 1975, 1976, mi padre, oriundo de Tubará, Virgilio de la Hoz Nieto, comenzó a construir la terraza de mi casa. La terraza de mi casa es grande. En la carrera tiene 12 metros. Imagínese usted 12 metros de terraza. 12 metros de terraza, y de este lado 8 metros.
Entonces mi papá hizo una terraza grande de 3 metros de ancho para que nosotros corriéramos. La pintó de amarillo y bien chévere. Mi mamá le dolió mucho, ¿por qué? Porque le quitaron las flores. Pero mi papá dijo, no te preocupes que voy a hacerte una casa con aire acondicionado. ¿Y cómo fue la casa con aire acondicionado? Sembró 1, 2, 3, 4, 5, 6 palos de matarratón. Por esa razón, las tardes en mi terraza de mi casa eran las más frescas, como si usted estuviera viviendo al lado así un árbol tropical y todo lo demás. Era maravilloso. Entonces nosotros todas las tardes nos sentábamos ahí a jugar. Mis hermanos Jesús, Roberto, John, mi persona y mi hermano Alberto. Ahí nos sentábamos. ¿A qué? A jugar balón, que era nuestra única entretención. ¿Por qué? Porque nosotros en esa época éramos pobres, pero éramos felices, porque tenemos el amor de nuestros padres. ¿Y qué? Jugábamos a fútbol. Era lo único que hacíamos, jugar fútbol, fútbol, fútbol. Ustedes saben quién es el que más jugaba fútbol de mis hermanos, el gordito John. Él se ponía en la esquina, se entraba el balón, uno era arquero y el otro era el que cabeceaba. Imagínese usted cómo serían esos tiempos de maravilloso. Tranquilos, no había problemas. Cuando yo no estaba haciendo nada, yo me ponía a caminar las calles del barrio. Caminaba hasta la esquina de la 13C con la 40, pero caminaba hasta la 40B. Caminaba, llegaba hasta la esquina y me devolvía. Esas casas apenas estaban siendo habitadas. En la cola del patio no había casas, estaba nada más la esquina del señor Wilson, y en la otra esquina estaba la esquina del señor Roque, perdone esas llamadas, frente al jardín botánico. Entonces ahí estábamos todos nosotros ahí. Nos sentamos a conversar y hablar y hablar y hablar. Entonces, eso era lo que yo hacía. Y en las mañanas cuando había neblina, yo me ponía a caminar eso. Porque como eso era puro monte, habían maticas de caracucha. La matica de caracucha, entonces nosotros nos poníamos a caminar por ahí. A veces con mi hermano Roberto, mi hermano John, o a veces yo solo. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado caminar. No sé por qué, porque a mí me gusta disfrutar de la naturaleza. Entonces eso era lo que yo hacía. Caminar, caminar y caminar. Y le voy a contar un secreto. Ya cuando yo tenía más o menos 14 años, no tenía nada que hacer. Como les conté yo, nosotros nos poníamos a escuchar el radio, las novelas, las radionovelas y todo lo demás. Cuando yo no tenía nada que hacer, yo me iba caminando por el jardín botánico, que en ese tiempo era puro monte, pero yo le robaba a mi mamá una caja de fósforo. Y yo iba caminando descalzo. Y monte que veía seco, ¿qué hacía yo? Un fósforo. Y lo tiraba, sabiendo yo que eso era malo, pero no sabía que era tan malo porque eso contaminaba y destruía la capa de ozono. Pero esa era mi entretención. Esa era mi entretención. Caminar por el monte y bosque seco que veía, bosque que yo quemaba. Imagínese usted eso. Pero esa era una de mis entretenciones. Entonces me reunía yo con mi amigo el inseparable Iván Palacio y con mi hermano John. Vamos al arroyo. ¿Y qué hacíamos en el arroyo? En el arroyo íbamos a coger pescado. Unos pescaditos que todavía existen en el jardín botánico. Entonces nosotros íbamos allá en las mañanas con una camisa vieja. Nos metíamos en el agua sin ningún miedo y sin ningún temor. No le teníamos miedo a los caracoles, no le teníamos miedo ahí habían hasta cangrejitos pequeños y habían unas cucarachas grandes que salían así. Nosotros nos metíamos y utilizábamos la camisa vieja como si fuese una atarraya y comenzábamos a coger los pescados. ¡Guas! Los pescados que hacíamos con esos pescaditos los echábamos en botellas de ron, que eran las botellas que nosotros teníamos.
o a veces lo echábamos en los jarros de colcafé, que eran grandes. Y nosotros cogíamos pescado y cogíamos pescado y cogíamos pescado grande y cogíamos pescado pequeñito. Pero ¿qué sucedía el día siguiente? Nosotros no teníamos mucha idea y el agua que nosotros embotellábamos se le sacaba el oxígeno. ¿Y qué sucedía el día siguiente? Al día siguiente todos los pescaditos muertos. Y nosotros no entendíamos el por qué. Y al día siguiente comenzábamos nuevamente el proceso, cogíamos pescado y vean, se morían. Esa era nuestra entretención, o era una de las tantas entretenciones. Cuando llegaban mis primos de Santa Marta, el señor Steven y el señor Félix José Cantillo Maldonado, ellos llegaban casi siempre en diciembre, en vacaciones. Estoy hablando de la época de vacaciones. Nos levantábamos temprano y nos íbamos a caminar. Caminábamos desde la 13C con 40 hasta la 30. En ese tiempo no había, ese es el timbre indicando cambio de hora aquí en el colegio. En ese tiempo no había casa entre la 38B con la 40, entre la 13C no había casa. O sea, uno podía seguir caminando derecho. ¿Qué hacíamos nosotros en la mañana cuando íbamos a caminar? Nosotros recogíamos cartones de cigarrillo. Eso entre nosotros, mis hermanos y el vecino Iván, eso tenía un código. O sea, ¿qué código? Ese era un valor. Estaban los paquetes de cigarrillos de Marlboro, estaban los paquetes de cigarrillos de Kent, estaban los paquetes de cigarrillos de Lucky Strike, estaban los paquetes de cigarrillos de era uno verde, no recuerdo cómo se llamaban, estaban unos de los de cigarrillos de Moore. Entonces eso nosotros los hacíamos y eran como una billetera que nosotros teníamos. Ese era nuestro más valioso tesoro que nosotros teníamos. Imagínese usted, totalmente diferente a lo que es la entretención de hoy en día de los niños, que es un celular. Entonces nosotros nos entreteníamos con eso. Caminar y caminar, y íbamos recogiendo y recogiendo y recogiendo. Entonces con eso nosotros hacíamos. En épocas de carnavales, ¿qué otra entretención tenemos nosotros? Como nosotros queríamos tener dinero para comprarnos mangos, porque por la casa pasaba un señor vendiendo mangos, vendiendo corozos y vendiendo martillos, nosotros recogíamos dinero. ¿Cómo hacíamos el dinero nosotros? Perdón, no recogíamos dinero, recogíamos botellas. Nosotros los domingos y los sábados íbamos a las verbenas que hacían por mi casa. Recogíamos las botellas y esas botellas nosotros se las dábamos al botellero, que así le decíamos nosotros le decíamos el lobito porque era negrito, ojón y la nariz larguita. Entonces él por las botellas nos daba una vejiga o nos daba un mango y nos los partía, o nos daba un puñado de corozo o nos daba un martillo. Esa era nuestra tentación. Por 2 piponas nos daba un mango grande, por una pipona nos daba un martillo, por panchitas nos daba, por 2 panchitas o 3 panchitas nos daba un mango, y si era una sola panchita nos daba un puñado de corozo. Él llevaba guinda, llevaba ciruela y llevaba unas peritas rosadas. Entonces esa era nuestra entretención. Entonces él a veces nos daba moneditas, o a veces nosotros no recibíamos eso, queríamos era mango, no sé por qué. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Mi mamá dijo, les voy a sembrar un palo de mango en el patio para que tengan todos los mangos que ustedes quieran. Y sembró el mango. Oiga, ese mango sí era delicioso. El más delicioso mango que yo he probado en mi vida es ese. Cuando mi hermano se mudó, en el patio, nosotros cogimos una pepa y la sembramos en la terraza. Ahí todavía está ese palo de mango, para que vean ustedes cómo hemos seguido la tradición. Entonces, ¿cómo nos entreteníamos nosotros? Recogiendo cartones
de Marlboro, cajas de cigarrillos con las que nosotros nos entreteníamos. O, por todo lo contrario, cogíamos las botellas. Esas eran nuestras dos entretenciones cuando salíamos a caminar. Aparte de la otra que yo les conté, que era cuando yo pasaba a recoger latas. Latas y latas. ¿Por qué? Porque queríamos tener plata. Entonces eran nuestras entretenciones. ¿Cuáles eran nuestras entretenciones? Esas. Nosotros nos íbamos para un parque que quedaba en la cola del patio, pero ese parque, vea, el parque feo. Ese parque era feo, pero ese parque fue destruido, que fue donde se construyó la pista de bicicross y se construyó la cancha del barrio La Victoria. En ese lugar quedaba lo que era llamado el Parque Mirador. Entonces en eso nos entretenemos nosotros. Un barrio sano, muy hermoso. Oiga, a mí en las tardes, lo que era entre las 4 y las 6 de la tarde, yo iba a caminar. Ahí como estaba más grande, ya me creía todo un hombre. Entonces caminaba por toda la 13, derecho. 13, con la 40, 40B, 41, 44. Pasaba la Murillo, que en ese tiempo la Murillo no era muy transitable, porque de ahí para allá no había barrios. Entonces estaba la 45B, la 46. Entonces yo salía a caminar. Eso. ¿Por qué? Porque las tardes allá son maravillosas. Ahora se han vuelto inseguras porque ustedes saben tantas cosas que han sucedido. Pero anteriormente, entre lo que era años 77, 78, 80, no, ya. Por las noches, en la terraza de mi casa se reunían los vecinos, los hijos de los vecinos, lo que son Alicia, Chicho y toda esa gente. Oiga, nos poníamos a conversar. Para el año 78 más o menos se mudaron los hijos de la señora Lola con el señor Don Ramón Gutiérrez y Lola Zapata. Vinieron de Medellín. Ellos se mudaron después de que se hubiese mudado la señora Esperanza con sus hijos, con los cuales yo tuve poquito trato. Pero entonces se mudó el señor Jorge Gutiérrez, se mudó Julio Gutiérrez, se mudó Armando Gutiérrez, se mudó Ignacio Gutiérrez con Jesús Gutiérrez. También estaba la señorita Leticia, estaba la señorita Margarita. Entonces ellos tenían un radio y se sentaban en toda la esquina. ¿Y qué hacía yo? Oiga, yo me sentaba con ellos en la esquina a escuchar las emisoras o la música que ellos colocaban. Esa era la entretención de nosotros. Estoy hablando del año 77, del año 76. En ese barrio nosotros estábamos entre las 6, 7 y 8 de la noche. A las 8 de la noche tenemos que dormir porque mi papá nos llamaba y nosotros tenemos que regresar a la casa. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese barrio era tranquilo, pero uno nunca sabe las cosas que pueden suceder. Cuando esas personas no salían con su radio, ¿qué hacíamos nosotros? Nos sentábamos a esperar que pasara Alfonso Molina, porque en ese tiempo Alfonso Molina pasaba con un carro de helados. Y entonces, ¿él qué hacía? Él nos regalaba helados. Entonces nosotros nos sentábamos en los escalones de la casa. Allá viene el carrito. Él andaba con un muchacho que no recuerdo ahora, que le decían Lindo Pie. ¿Y por qué decían Lindo Pie? Porque él calzaba 41 o 42. Entonces era un zapato, un pie inmenso. Entonces eso era lo que nosotros hacíamos en las noches. Entonces venía Alfonso Molina con el carro. Ve ahí, nosotros nos entreteníamos ahí porque él nos regalaba a nosotros helados. Se parqueaba ahí y comenzaba a escuchar música. Vea, eso era lo más maravilloso que nosotros podíamos disfrutar en una noche. Antes de que pasara Alfonso Molina, pasaba el señor de los turrones. Y mi mamá, siempre turrones para nosotros. Entonces él llegaba, venía por toda la 40 con la 14, la 40 con la 13 y se parqueaba ahí. Era un señor gordo. Tenía la cabeza un poquito grande y tenía los pelitos parados. Y entonces él vendía turrones y nosotros comprábamos turrones ahí. Ese turrón era delicioso porque ese turrón se nos pegaba
en las muelas. Y esa era nuestra entretención. Entonces, ve la entretención cuando yo era joven y bello, un niño. Salir a recoger cajas de cartón, de cigarrillo. Salir a caminar. Recoger botellas en las verbenas los sábados y los domingos después en la cuestión de los carnavales. O esperar a que pasara Alfonso Molina con su carro de helados. O escuchar música con los hermanos Gutiérrez. Esas eran nuestras entretenciones. Llegó un muchacho que se llama Miguel Barros, que esa era una mala influencia. Pero mala influencia en un aspecto bueno, porque él comenzaba a hacer recocha. Entonces él dijo, hey, vamos a recoger higuereta y nos damos guerra de higuereta. Entonces nos íbamos para el jardín botánico. En el jardín botánico nosotros recogíamos la higuereta y por la influencia del señor Miguel Barros formábamos dos bandos. Y en esos dos bandos comenzábamos a tirarnos higuereta, pero las higueretas no las tirábamos con las ondas. Y esa pepita de ¡pim! ¡Pa! Como tenía pullitas nos jodía. No, que eso era peligroso porque de pronto le íbamos a sacar el ojo a alguien. Entonces cambiamos las higueretas por el estropajo verde. Oye, cogíamos el estropajo verde y tenía cada uno su bolsa. Cogíamos el estropajo verde, lo partíamos y corra. Ese era lo que hacíamos nosotros. Solamente nos dábamos la vuelta a la manzana porque no teníamos permiso para escaparnos por allá. Y ahí nos dábamos una guerra de estropajo fuerte. Pa, 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 pa. Esa era nuestra entretención. Una entretención sana. Hasta que pasó un señor chofer bus de Cochofal que se parecía a don Ramón, el del Chavo. Entonces, cuando él venía, él desembocaba, porque además un bus de Cochofal de la 14, desembocaba por toda la 14 y cruzaba por la 13. Vea, nos escondíamos. Don Ramón, don Ramón. Y ese man frenaba el bus. Se bajaba del bus y nos correteaba para pegarnos. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Era bueno o era malo? Claro que era malo porque estábamos faltando el respeto al chofer. Pero nosotros, cuando teníamos 12, 13 años, nosotros nos creíamos los reyes del mundo, no sabiendo que eso era malo. Vea, ese señor, quién sabe qué le pasaría, que dejó de pasar. Entonces llegó Miguel Barro y se parqueaba al mediodía. Hey Richard, hey John, Roberto, todo el mundo nos sentamos en los escalones. Y por la casa había un señor que tenía una camioneta azul que vendía leche. Pero nosotros descubrimos que ese man o esa persona le echaba agua a la leche. Y cuando él llegaba a toda la 13:40, nosotros, imagínense qué hacíamos nosotros. Oiga, nosotros le gritamos leche agua. Cuando le gritamos leche agua, ese señor se bajaba con un palo y ese señor sí nos correteaba, ¿vea? Y ese señor era rabioso y podía hacernos un daño. Esas eran las maldades con las cuales nosotros nos entreteníamos. Esa era nuestra vida de jóvenes en el barrio La Victoria. ¿Ah? Esa era nuestra vida de jóvenes en el barrio La Victoria. Por la cual nosotros la pasamos muy bien. Ya cuando fueron los 14, 15, 16 años, ya nuestra vida cambió. Que esa es la historia que yo le he contado en los episodios anteriores. Este era antes de los 15, lo que son los 14, los 13 años, 12 años, 11 años, 10 años. Esas eran nuestras entretenciones. ¿Qué otra cosa? Hasta ahí. En todo lo que yo analizaba antes de hacer este video, esas son las cosas que yo recuerdo y no se me escapa ninguna. Más nada. Entonces, caballeros y seguidores del fantástico pasado de George, fue un placer haber hablado con ustedes. Si escucharon ruidos era porque
a veces llegaban algunos estudiantes, porque esto lo estoy haciendo desde el salón del colegio, y conversaban. De todos modos, mil disculpas y espero que disfruten esta historia. Un abrazo.